Detente un momento y escucha esto con atención. En los próximos minutos, mientras miras este video, más de 100 personas en Latinoamérica serán diagnosticadas con daño renal irreversible por diabetes. Lo más aterrador, el 60% de ellos pensaba que su diabetes estaba bajo control. Y según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, tú podrías ser el siguiente sin siquiera saber. En este video descubrirás la verdad sobre el daño renal que tu médico podría estar pasando por alto y la solución que ha salvado a varios de mis pacientes. Lo que estás a punto de ver podría ser la diferencia entre en conservar o perder tus riñones. Presta atención a cada detalle. Soy Alexis Vidal, médico internista, y lo que estás a punto de descubrir podría literalmente salvar tus riñones. Hace aproximadamente 2 semanas, Carlos, un empresario bastante exitoso por lo demás, de 45 años, ¿sí? Entró a mi consulta por un tema distinto al que le comentaré aquí, pero centrémonos en lo que nos convoca. Sus análisis mostraban algo que veo cada vez más frecuente, algo que está sucediendo en silencio en los riñones de millones de diabéticos. Con enojo e impotencia en los ojos me dijo: doctor, he controlado mi azúcar durante años. ¿Cómo es posible que mis riñones estén fallando? En unos minutos te revelaré el mecanismo oculto que está dañando tus riñones mientras duermes y la simple solución que cambió la vida de Carlos. Mientras, voy a revelar el mecanismo oculto que está destruyendo tus riñones ahora mismo. Las señales silenciosas que debes conocer. Y el protocolo exacto que ha salvado a muchos pacientes. Empecemos. Imagina tus vasos sanguíneos como un sistema de tuberías de cristal extremadamente delicadas. Pronto entenderás por qué incluso los diabéticos bien controlados están en riesgo. Y la señal número 2 que aparece en los análisis de rutina. Para entender esta relación destructiva, necesito mostrarte algo impactante. Tus vasos sanguíneos son como un sistema de tuberías delicadas. La glucosa alta en sangre es como agua hirviendo corriendo por estas tuberías, literalmente cocinando las paredes desde adentro. En tus riñones existen unos filtros microscópicos llamados glomérulos, como una especie de coladores. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de estos filtros, pero la diabetes los daña de 3 formas bastante devastadoras. Primer punto, el daño directo. La glucosa, el azúcar en la sangre, forma productos de glicación o glicosilación en el fondo de forma avanzada, que son los AGE. Estos productos en el fondo son como pequeños trozos de vidrio que van rayando las paredes de tus vasos sanguíneos con cada latido. 2. Alteración hemodinámica. La diabetes hace que estos filtros trabajen bajo presión excesiva, como una manguera de jardín funcionando al máximo constantemente. Este fenómeno se llama hiperfiltración y es el primer paso hacia el daño permanente. 3. Inflamación crónica. La glucosa alta desencadena una respuesta inflamatoria continua, como si tus riñones estuvieran luchando contra una infección que nunca termina. La siguiente información es crucial. Aquí es donde el 90% de los pacientes cometen un error fatal. La nefropatía diabética progresa en 5 etapas claramente definidas. Y esto va más allá de solamente sabes que controla tu azúcar. No, es más allá. Y es verdad, muchos de los pacientes con diabetes, sus valores son bastante deficientes, por decirlo sutilmente. Pero ahora vamos. ¿Cuáles son las 5 etapas que estamos conversando? Etapa 1. Hiperfiltración. La duración, los primeros 5 años de la diabetes. ¿Cuál es la característica? Los riñones están trabajando entre un 120 a un 140% de su capacidad. ¿Qué síntomas vamos a tener? La verdad es que ninguno visible. Reversibilidad, sí, completamente reversible con un control adecuado. Etapa 2, silenciosa. Duración, más o menos en promedio entre los 5 y 10 años de la diabetes. ¿Qué cambios vamos a ver? Engrosamiento de las membranas glomerulares, estas cañerías que estábamos conversando.
¿Qué señales vamos a tener? Una microalbuminuria intermitente, o sea, una pérdida de un tipo de proteína específica por la orina. ¿Qué podremos hacer? Bueno, es un momento crítico para la prevención y control de la patología crónica, que en este caso es diabetes. Etapa 3. Incipiente. Duración, bueno, es después de unos 10, 15 años de evolución de una diabetes. ¿Cuál es la característica mayor de esta etapa? Es una microalbuminuria, pero esta vez es persistente, esta proteína que te comentaba que estás perdiendo por la orina. ¿Qué cambios vamos a ver? Bueno, los cambios estructurales en esta etapa son irreversibles. El manejo, bueno, un control intensivo fundamental de las patologías crónicas. Y más adelante, no te olvides, también te mencionaré los detalles más importantes de esto. Como te digo, no solamente controlar tu azúcar, hay más detalles que hay que lograr manejar. Vamos con la etapa 4. Bueno, esto es un daño ya establecido. La duración generalmente mayor a 15 a 25 años ya de una diabetes. ¿Cuál es la manifestación típica? La proteinuria franca. Literalmente pierdes proteína y mucho ya por la orina. Hace que la orina se te ponga espumosa clínicamente. El daño, bueno, lamentablemente ya es extenso, pero pudiese ser manejable. El pronóstico en sí varía justamente según la intervención que se requiera. Etapa 5. Ya la fase terminal. El tiempo, bueno, generalmente es mayor a 25 años de evolución de una diabetes. La característica finalmente del fallo renal ya establecido. El tratamiento, la terapia de reemplazo renal. Diálisis, si lo quieren ver de otra manera, aunque no es la única forma que se puede hacer una terapia de reemplazo renal, pero queden con el concepto. ¿Qué prevención podemos tener? Bueno, es crítica en las etapas anteriores realmente. En breve, conocerás el factor de riesgo más ignorado y por qué podría ser tu salvación. Y viene a la mente probablemente, si me has estado escuchando, por qué algunos diabéticos desarrollan falla renal rápidamente, mientras otros mantienen una función, la verdad es que normal por décadas. La respuesta está en los factores de riesgo, y a esto me refiero. Tenemos factores, por ejemplo, que no podemos modificar. Tenemos los factores genéticos, como por ejemplo el antecedente familiar de nefropatía, algunos tipos de etnias, algún mayor riesgo en latinos y afroamericanos, polimorfismos genéticos específicos, trastornos genéticos. Después veremos más en detalle si tú quieres, déjame en los comentarios si quieres que te lo describa. Por otro lado, un punto importante también es el tiempo de evolución, como íbamos conversando. El riesgo aumenta un 5% por año de diabetes. ¿Cuál es el punto crítico? A los 10 años. Y ya es muy acelerado después de los 15 años. Pero estos son los factores no modificables. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, sí podemos hacer. ¿Qué factores son modificables? ¿Dónde podemos atacar? Bueno, primero, el control glicémico, el azúcar, como íbamos conversando, no es la única, calma, te voy diciendo, pero primer punto, un control glicémico. Tenemos un factor que se llama hemoglobina glicosilada en los pacientes con diabetes para poder saber en el fondo cómo te has portado los últimos 3 meses. Este valor en el fondo, sumando y restando, se requiere que sea menor de 7. ¿Y por qué digo entre paréntesis? Porque, bueno, en etapas mayores, en el fondo de edad, en el fondo en pacientes más geriátricos, mayor edad, uno es más permisivo con estos valores y bajo otras circunstancias la hemoglobina también puede alterarse. Si tienes duda de esto, también puedes dejarme en los comentarios. Una hemoglobina glicosilada mayor a 7 triplica, sí, triplica el riesgo de fluctuaciones de glucosa y por otro lado tenemos que también tener en cuenta lo que son las hipoglicemias severas. Sí, para el otro lado, las bajas de azúcar también afectan. Otro punto importante es la presión arterial. En el fondo, se recomienda que la presión arterial esté bajo 130/80. Ahora, duplica la velocidad de progresión en valores más altos. Hay que tener en cuenta no solamente la presión, sino que también la variabilidad de presión. Hay presiones arteriales que también podemos tener hipertensión solo nocturna. Por eso es importante estar en un control seriado. Y otro punto importante son los hábitos. Y acá un poquito uno majadero. ¿Por qué? El tabaquismo acelera el daño renal en un 30%. El sedentarismo aumenta el riesgo en un 50%. Una dieta alta en sodio duplica justamente la progresión también. Presta atención, especial atención a estos valores. Podría estar advirtiéndote de un daño silencioso y tú no te das cuenta. Lo tomas por sentado porque piensas que simplemente es un día normal en tu vida. Día normal o día de costumbre
que te puede costar los riñones. La detección temprana es tu mejor arma. Estos son los estudios esenciales que hay que tener en el fondo para poder saber justamente si tenemos alguna falla renal. Por ejemplo, a nivel de exámenes, tenemos lo que son los marcadores urinarios. Como te comentaba, la microalbuminuria, cuando generalmente se recomienda anual, desde el diagnóstico justamente de la diabetes, un valor normal es menor a 30 miligramos en 24 horas. Una zona de alarma entre 30 y 300. La confirmación de este es por lo menos 2 de 3 muestras. ¿Por qué? Porque se puede alterar en algunas otras causas, por ejemplo, infecciones o un ejercicio físico también extenuante. La recomendación en el fondo es tener un control anual de esto. Si es un poco más seriado, ideal, pero una vez al año pudiese en el fondo ya tener luces de esta situación. Otro punto ya más de peso es que si ya saltaste a una proteína un poco más elevada, vamos a tener una proteinuria. Acá hay varios métodos, pero por ejemplo, una muestra de 24 horas, lo normal es que debiese el paciente tener a menos de 150 miligramos en 24 horas. Ya significativo, mayor a 500. Por otro lado, cuando es nefrótico, esta pérdida al fondo es mayor a 3,5 gramos en 24 horas, donde los síntomas, créeme, ya van a ser bastante floreados. Por otro lado, tenemos también lo que son los marcadores sanguíneos. Creatinina. Y este valor en el fondo, a pesar de que uno no lo toma solo, uno tiene que ir comparando en el fondo con los valores anteriores. Y te puedo dar más detalle en el video que también te dejé aquí, en una de las etiquetas. Te voy a dejar también este video para que puedas en el fondo interiorizarte más sobre lo que es la creatinina, que es distinto a la creatina. Ojo. ¿Cada cuánto tiempo se debiese hacer? Cada 3, 6 meses, sí, es ideal, o por lo menos una vez al año. Hay también valores normales que oscilan también por género, por edad, entonces no es cosa de decir simplemente un número. La tendencia es más importante que un valor único. Sí, puedes tomártelo ahora, pero yo necesito ese valor compararlo con los previos para saber en el fondo si esta cosa va para arriba, va para abajo, se ha ido normalizando, ha ido empeorando. Todo eso es importante. También hay que ajustarlo por la masa muscular. También te lo explico en el video. Por otro lado, también podemos calcular no solamente la creatinina, porque es un valor más inespecífico. Podemos calcular esto, como había mencionado, en el fondo por altura, por masa muscular, entre otras cosas. Podemos ver en el fondo la tasa de filtración glomerular. Ahí podemos ocupar distintos tipos de cálculo, MRD, ecógrafo, entre otras cosas. Pero en los valores normales para tener en cuenta es cuando la tasa de filtración glomerular equivale a más de 90 ml minuto. Obviamente ya cuando estamos menor a 30 significa que ya estamos llegando a una etapa 4 y menor a 15 ya estamos llegando a etapa 5.